examen parcial de teoría, hasta lo que avancemos hoy. Teoría es hasta donde vamos a avanzar hoy. Y el día sábado se va a tomar el examen de práctica. Ya, en ambos exámenes hay un tiempo en el cual puedes entrar y un tiempo en el cual puedes salir, sobre todo en el examen de teoría. Una vez que ha iniciado el examen, nadie más puede entrar. Ya, entonces, esa es una de las condiciones. Lo propio en el examen de práctica, ¿no es cierto? Y con eso estaríamos listos entonces para el primer parcial. ¿Ya? Bien. Lo voy a anunciar entonces también en el tablón, ¿no es cierto?, de sanitaria. Entonces, el martes, ¿qué fecha es? Martes 16, ¿no? Martes 16, ¿no? Sí. Sábado. $20. Listo, publicado está. Entonces, a partir de la publicación, ya todos nos vamos a enterar de que tenemos los exámenes que ya estamos atrasados. Una semana vamos a estar atrasados en los exámenes. Pero no importa, no es tampoco tanto el atraso que nos hemos propuesto. Bien, vamos entonces a las clases del día de hoy. Y hemos visto cómo calcular nosotros lo que es el caudal y también las curvas de intensidad, duración, frecuencia, que son básicamente lo que se necesita para poder hacer los alcantarillados pluviales. Muy bien. Entonces, vamos a ver, vamos a entrar a diseñar el alcantarillado. Y el alcantarillado tiene varios componentes. Unos son las cunetas, otros son los imbornales y otro es el alcantarillado propiamente dicho. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a ver las cunetas y los imbornales, el lunes vamos a ver el alcantarillado. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las cunetas. Las cunetas, entonces, son depresiones en los extremos de las vías, calles o calzadas, que recogen el escurrimiento pluvial que drena estas. Puedes tener en las calles el bombeo 2%, normalmente es el bombeo a ambos lados de la calle, normalmente el bombeo. ¿De acuerdo? Pero también puedes tener solamente una pendiente hacia un lado de la calle. No hay problema. En muchas calles he visto en Cochabamba eso, que solamente tienen una pendiente hacia un lado de la calle. El tema es de que todo tiene que ser recogido por las cunetas. Para las cunetas triangulares, lo que pasa es de que, ¿qué es lo que varía? Normalmente va a variar el área hidráulica y nada más en las cunetas triangulares, ¿no? Depende de su forma, pendiente, rugosidad. Y si conocemos pendientes de la calle, la cuneta puede representarse como un canal abierto de sección triangular. Y su fórmula, la fórmula de poder hacer esto es con el flujo Manning, ¿no? Es un canal, simplemente que tiene una forma, digamos, un tanto extraña, ¿no es cierto? Y esa forma un tanto extraña es normalmente, ¿qué se llama? Triangular nada más, ¿ya? Pero no tiene más nada, por favor. Entonces es simplemente calcular el área hidráulica de una sección triangular. Muy bien. En el diseño de cunetas nosotros normalmente vamos a utilizar el diagrama o la fórmula de Isard, ¿ya cierto? Para calcular cuánto es la capacidad hidráulica de la calle.
¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Se fijarán que tienes una línea de base o una línea pivote. Aquí tienes la relación Z sobre N, esta Z sobre N. ¿No es cierto? Aquí tienes el gasto en litros por segundo o el caudal en litros por segundo, este caudal. ¿No es cierto? La pendiente longitudinal, ¿no es cierto? La pendiente longitudinal, S, y Y, que es la altura que alcanza el agua en la cuneta, esta profundidad en centímetros. Que aquí también abajo tienes, ¿no? La profundidad en centímetros, ¿ya? Eso viene dado por esas relaciones y nada más. Este entonces es lo que se llama el diagrama de Isard. La ecuación esta es esta. En el ejemplo, ustedes tienen Q que viene en litros por segundo. Z es el inverso de la pendiente transversal. Si la pendiente transversal es 2%, o sea, 0,02, ¿no es cierto? Entonces, eso es 2%, ¿no es cierto? Y su inverso sería 50, si le saco el inverso de 0,02. N es el coeficiente de Manning, que normalmente utilizamos 0,018 para asfalto, ¿no es cierto? S es la pendiente longitudinal, esta S de aquí, pendiente longitudinal, y Y es la profundidad máxima, esta Y, que alcanza el agua en la cuneta. Aquí ustedes están viendo representada una cuneta triangular. Bien. Digamos entonces que el problema es este. Tienes una pendiente longitudinal en la calle de 0,03. Un Manning de 0,016 o 0,018 son los que manejamos, ¿ya? En asfalto. O es 0,016 o es 0,018. Y el caudal de 100 litros por segundo. Su pendiente transversal, el bombeo normalmente es 2%, normal en todas las calles. Entonces lo primero que hago es sacar el inverso de la pendiente transversal, que es Z. 1 sobre 0,02 es una 50. De tal manera que esta relación Z sobre N es conocida. Aquí está Z sobre N. Y esa relación conocida en este caso es 3125, que lo ponemos acá. Este es mi primer punto. 3125 correspondiente entonces a este valor de Z sobre N, 3125. Ahí está. Con ese valor voy a unir eso con la pendiente longitudinal. Aquí, este es mi primer valor. Este. 1 con la pendiente longitudinal. Esto me determina un punto en el pivote. Del pivote voy a unir, ¿no es cierto?, el pivote con Q igual 100. Y si extrapolamos el Q igual 100, voy a saber entonces cuál es la profundidad, esta Y, que va a marcar el agua en la cuneta. Entonces, Y en este caso es 6 centímetros. Y Z por Y es esto. ¿Cuánto de la calle se va a inundar? Z por Y. Z por Y, entonces, aquí está, Z por Y es 50 por 0.06, que son 6 centímetros. Esta calle, esta Z por Y, se va a inundar entonces 6 metros en el ejemplo. Las calles, cuando estoy calculando, cuando se calcula alcantarillas pluviales, las calles, chicos, pueden inundarse completamente, menos el paso peatonal. Se inundan completamente por un determinado tiempo, 10 minutitos, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero no se tiene, por así decir, una calle que no se va a inundar nunca, no hay eso. No calculamos al 100% de seguridad de que una calle determinada no se va a inundar. Nunca.
¿no es cierto? Y eso es lo primero que vamos a aprender, ¿ya? Las calles sí se pueden inundar, se las calcula para eso, para una cierta inundación. Jamás, o pretendemos por lo menos que no se vaya a inundar el paso peatonal. Sin embargo, este Z por Y en zonas comerciales está limitado. Normalmente limitamos este Z por Y a 1.5 metros. Y es que si tienes 1.5 metros de un lado, 1.5 metros del otro lado, tienes 3 metros de la calzada inundada y todavía el carro puede pasar sin salpicarte agua al peatón. Obviamente eso depende de la cultura del pueblo. Aquí algunas veces he visto que alguna gente le apunta en su auto, en su automóvil, en su micro, lo que fuese su medio de locomoción, le apunta al agua a ver si salpica al pobre peatón que no sabe a dónde va a escapar. ¿No es cierto? Y el peatón que resulta mojado tiene una rabia increíble, quiere que el semáforo ponga rojo y por lo menos tirarle un zapatazo al stop, ¿no es cierto? Para que vea cuánto cuesta todo, ¿no es cierto? Entonces, eso depende obviamente de la cultura del pueblo. Ojalá no hubiese ni lo uno ni lo otro, ¿no es cierto? Ojalá la gente fuese respetuosa y si hay un charco de agua, esquive el charco de agua para no precisamente mojarte, que es harto desagradable. Bien, entonces vamos a decir que, en pocas palabras, vamos a decir que se llama la Z por Y en calles concurridas, en calles donde hay comercio, vamos a limitar a 1.5 metros. Entonces, si tú tienes la limitación a 1.5 metros, vienes por aquí, ves la pendiente transversal, bajas por aquí, sabes en cuántos centímetros, en cuántos metros Z por Y, el ancho en metros, Z por Y vas a encontrar. ¿Cuánto es Z por Y? ¿De acuerdo? Entonces, es bastante fácil conocer esas cosas. Muy bien. Estas son doble cunetas, que también hay de doble cuneta. Aquí está su ejemplo. Esta es una cuneta con pendiente doble. Aquí también, pendiente doble. Y para cada uno de esos tiene su ejemplo que está ahí al lado en el propio diagrama. Esta es una representación de una cuneta triangular cualquiera. En esta cuneta triangular, entonces está Y, está Z por Y, que es esto, ¿no es cierto? Y está la pendiente, ¿no es cierto? 1 en vertical por Z, que es la tangente de tita, ¿no es cierto? Debería ser seno de tita, ¿no? Tita por no, pero suficiente es decirle con tangente de tita, no le vas a pelar mucho. Entonces el área mojada es un triángulo, un medio de la base por la altura, un medio de W, que es la base por la altura Y, W sería todo esto, ¿no es cierto? Y si la pendiente transversa es 2%, ¿no es cierto? El área mojada entonces va a ser un medio de la base es 50 veces Y cuadrado por la altura, ¿no es cierto? Por eso te da Y cuadrado, entonces va a ser 25 veces Y cuadrado. Y el perímetro mojado es todo esto, es este cateto más la hipotenusa. El cateto más la hipotenusa. Entonces, se fijarán que aquí no sale exactamente un cuadrado, va a salir 51, pero no es al cuadrado, entonces 50 más 1, 50, el Y cuadrado va a salir y es 51. Por lo tanto, esta raíz se aproxima a los 50 Y cuadrados, más este Y cuadrado son los 51 Y cuadrados. ¿No es cierto? Entonces, el radio hidráulico va a ser 25 sobre 51 veces Y. El doctor Ayala, en Venezuela, cuando Venezuela era un gran país, sigue siendo, solamente que tiene circunstancias especiales en las cuales no sé, se han estancado, creo. Yo he tenido colegas de la CAF muy buenos, toditos han estudiado en Harvard o en Yale o en Stanford,
universidades de primera venían esos colegas de la CAF. He trabajado 2 veces con esos colegas de la CAF. Uno he trabajado con Tams, Tippett, Abetz, McCarthy y Stratton, y ellos han venido y yo era parte del equipo. Realmente de primer nivel he aprendido muchísimo ese tiempo. ¿Ya? Hoy en día no sé cómo estará Venezuela, por lo que oigo no está muy bien, pero estos señores como el doctor Ayala siguen sonando en el mundo científico, ¿no es cierto? Y él ha preparado este ábaco, ¿no es cierto? Como les decía, en zonas comerciales vamos a limitar entonces la inundación a unos 50 metros. Entonces tú ves cuánto es el gasto, este es el gasto en litros por segundo, este es W, este es Y sub 0, cuánto va a ir el agua en la cuneta, cuánto va a subir el agua en la cuneta, Y sub 0, y esta es la pendiente longitudinal de la calle. ¿No es cierto? Si tú tienes una pendiente longitudinal, un caudal de 100 litros por segundo, entonces tienes un W y además tienes un Y al otro lado. ¿No es cierto? Entonces puedes muy fácilmente a través de este ábaco ver entonces cuánto va a ser W y cuánto va a ser Y sub 0. ¿No es cierto? Eso es realmente de gran ayuda. Los coeficientes de rigurosidad de Manning son otras cosas que debes tomar en cuenta. Nosotros estamos tomando en cuenta 0.016. ¿De acuerdo? Entonces, hay una infinidad de Mannings. Y los valores, algunos valores de, qué sé yo, pendiente longitudinal, usual. Pendiente de transversal, el usual es 2%. Mínimo es 1%, máximo es 2.5%. Pendiente transversal de la cuneta, coeficiente de Manning, y este es normal. Entonces 0.016 es el coeficiente de Manning. A menos que se te diga otra cosa, vas a utilizar 0.016, nuevamente es el coeficiente de Manning, que a menos te digan otra cosa, es utilizada en los ejercicios de nuestro curso. Bien, otras cosas, está la altura del cordón de la acera. En nuestro país aproximadamente 18 centímetros es el cordón de la acera en Cochabamba, ¿de acuerdo? Normalmente hacemos 18 centímetros, no hacemos mucho lío con eso, ¿ya? La altura de agua en el cordón es máximo 13, de los 15, 13 ya, si no se va a inundar, pero nosotros tenemos un poquito más, ¿ya? Hasta 18, entonces 15 centímetros vamos a poder entonces inundar, digamos, de cierta manera, ¿ya? Un segundito. Ese W es Z por Y en el gráfico del doctor Ayala, ¿ya? O es W o es Z por Y. En este caso, en el gráfico del doctor Ayala, vamos a poner que sea Z por Y el W que se encuentra en el gráfico del doctor Ayala. La velocidad de escurrimiento máximo 3, mínimo 0.75. Si no, todo lo que tengas de sedimento se va a sedimentar en la cuneta. El ancho de la cuneta sin estacionamiento 0.6, el ancho de cuneta con estacionamiento 0.9. Eso es lo normal cuando estamos haciendo cunetas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver ahora sumideros. Las cunetas ya estuvieron listas. Ahora vemos los sumideros, ¿no es cierto? Y existen varios tipos de sumideros. Los sumideros también se conoce con el nombre de bocas de tormenta, y también en La Paz, sobre todo, lo conocemos. Yo lo he estudiado así cuando era alumno y nunca cambia esto, ¿ya? Son llamados invernales. Los sumideros entonces son elementos que pueden tener una capacidad establecida para interceptar el caudal pluvial que corre por la cuneta. A ver, escuchen bien esto. No necesito, en otras palabras, colocar una cámara de inspección al inicio de la calle. Voy a
tomar provecho de la cuneta. Entonces voy a dejar que el agua escurra en la cuneta. A veces incluso le hago un badencito y dejo que escurra 2 cuadras, ¿no es cierto? Y recién voy a poner una cámara de inspección para poder descargar mis aguas de la cuneta a la cámara de inspección. Pero el primer elemento hidráulico de un alcantarillado pluvial obviamente son las cunetas, ¿no es cierto? Entonces, esas cunetas, ¿cómo se conectan con la cámara de inspección? A través del sumidero. Entonces, entra el agua al sumidero, ¿no es cierto? Y a través del agua, a través de ese sumidero, del sumidero, va a ser entonces derivadas las aguas hacia la cámara de inspección. Un sumidero en un punto bajo de la cuneta puede eventualmente captar todo el agua. Eso se llama sumidero sensaje. La cuneta, la calle está viniendo así exageradamente. Aquí le pongo la cuneta y del otro lado sube, ¿no es cierto? Entonces, claro, la cuneta en ese caso va a captar todo el agua. Si la cuneta está encalzada, aquí está la pendiente de longitudinal y le pongo la cuneta, parte del agua puede ser que se vaya a un lado, que se cubra, ¿no es cierto? Esta es una cuneta sin depresión. Normalmente hacemos sumideros, laterales o de ventana con depresión. Los sumideros de ventana son útiles, grandes. Esto es lo que normalmente nosotros utilizamos en un sumidero de reja, con depresión, sin depresión. Y a veces se puede tener un sumidero combinado, ¿no es cierto? Rejilla y además la ventana. Y normalmente vamos a utilizar nosotros con depresión. Ya es normal. Entonces tienes ese tipo de cunetas. Los tipos de sumidero se clasifican de acuerdo a la localización a lo largo de las cunetas. Siempre el primer elemento son las cunetas. Tú puedes tener sumidero intermedio, sumidero de cruce o boca de calles y sumidero de puntos bajos o también llamado sumidero en saj. A veces las calles son demasiado largas y entonces hay que colocar ya un sumidero intermedio. Pero una vez que coloques un sumidero tiene que estar acompañado por una cámara de inspección. Entonces cada vez que estás colocando un sumidero tienes que tener en cuenta que tu gasto no acaba ahí. Ese sumidero tiene que descargar a algún lado y donde descarga es la cámara de inspección. Entonces el diseñista tiene que ser cuidadoso acerca de que si va a utilizar sumideros hasta la esquina, ¿no es cierto?, donde va a poner un sumidero, o si va a necesitar a la mitad uno de ellos. Si va a necesitar a la mitad, también necesita una cámara, también necesita el pedazo de tubo entre esa cámara intermedia y la cámara que está en la intersección de las cunetas. Y de acuerdo al funcionamiento, los sumideros pueden ser libres o pueden ser ahogados o saturados. Fíjense, este es un esquema, ¿no es cierto?, de un sumidero de ventana. Aquí está la ventana, tienes la depresión, y esto siempre va a caer a una tanquilla que normalmente está por debajo de la acera. De esta tanquilla, un tubo, que quizás este lado podría estar a este lado, el tubo en esta cara, lo va a llevar a la cámara de inspección. Estos sumideros de ventana, lo bueno es que su ubicación está debajo de la acera y por tanto no tiene interferencia con ningún tráfico vehicular, ¿no es cierto? 2, captan fácilmente los sedimentos y los desperdicios. Todo se entra a la ventana. Necesitan entonces, aquí le vamos a colocar una rejillita, aquí. Y esa rejillita hace que las basuritas se queden afuera. Y nosotros, en nuestra ciudad, somos bastante cochinitos. ¿O no les ha tocado estar detrás de alguien y de repente vuela una bolsa de papas fritas ya consumidas, o una lata consumida, botella de refresco plástica, sale por la ventana nomás? Cada vez hay menos, ¿no es cierto? Y te hierve la sangre a ti, que eres
que es un tipo bastante bien educado, pues estás en la universidad, te hierve la sangre que algún ignorante, porque tienes que ser ignorante, eche todas sus basuras a la calle. Y cuando echa todas sus basuras a la calle, los que se frían son los ciudadanos, porque esa basura va a ir a una cuneta y va a tapar la cuneta, y cuando llueva nos vamos a inundar. Estos sumideros de ventana solamente voy a utilizar hasta cuando la pendiente longitudinal de la calle sea 3%. Si es más de 3%, el agua se va a pasar recto, depresión o no depresión. Y la longitud de ventana mínima es 1.5. Si tú necesitas más, pones otro módulo de 1.5. Y puedes poner hasta 3 módulos de 1.5. Lo que quiere decir entonces que tu ventana puede ser hasta de 4.50 metros. No hay problema. ¿Ya? Entonces, este es un sumidero ya visto en planta y visto en perfil. ¿No es cierto? Entonces, este tubito, a mí me han obligado a poner de 400 milímetros. ¿Ya? La alcaldía municipal. ¿Por qué? Nuevamente nuestro factor de ignorancia es gigantesco, pues, ¿no es cierto? Y todo ponen aquí. Todo. Entonces, algunas cosas entran y si el tubo es pequeño, este tubo se va a tapar. Bien, las depresiones pueden ser de 0.30, también a 0.30, 0.60 y también 0.90, esto está mal, máximo de 0.90, ¿ya? Pero en Bolivia creo que es hasta 0.60 nomás, me estaba acordando de la norma, sí, esto es hasta 0.60 en la norma. La pendiente de la depresión, esta depresión, ¿no es cierto? O la que han visto en la anterior, ¿no es cierto? En la anterior se ve mejor la depresión, esta depresión. Esta depresión tiene su pendiente y esa pendiente es 8%, mínimo de 2.5 centímetros, es una caída de 2.5 centímetros para una depresión de 0.3 y 5 centímetros para un ancho de depresión de 0.60, ya, mínimo. La altura de la ventana es de 0.15 metros a 0.17 metros, altura de la ventana, esta ventanita. Y el fondo del sumidero debe tener una pendiente de 2% hacia la salida. ¿A qué fondo me refiero? Aquí, en el canal tienes un fondo. ¿Ya? Entonces, eso tiene que tener una pendiente mínima de 2% a la salida, hacia la salida. ¿Qué tipos de sumideros tienes? Sumideros de reja en cunetas también. La reja está aquí y por debajo está la tanquilla recolectora, ¿no es cierto? Entonces le cae el agua y ese es el común que tenemos en la ciudad, son sumideros de reja normalmente los que tenemos en la ciudad. Tienen una tanquilla colocada en la cuneta, es decir, no invade o no está debajo de la acera, más bien invade la calzada. Las barras por lo general son paralelas, pero prefiero que las dispongan como ven en la imagen en forma así, inclinada. ¿Por qué? Porque así un ciclista, si está en paralelo y las rejas están paralelas a la acera, un ciclista no va a venir, se va a entrar con sus llantas, se entra toditito y el ciclista sale por arriba. ¿No es cierto? Y se saca la mugre, mínimo se saca la mugre. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado eso, pero a alguno de mis alumnos sí le pasó. Tienes mayor capacidad de captación en las calles que tengan pendiente pronunciado. En otras palabras, te acabo de decir que la longitud de ventana máxima es 3 metros, pero la pendiente máxima en la pendiente longitudinal es 3%. Si te pasa ese 3%, ya no hay caso de utilizar sumidero de ventana. Tienes que utilizar un sumidero de cuneta. Perdón, si me he trancado algo, voy a ir a traerme un vasito de agua. Un segundito, por favor.
Muchas gracias, disculpen por favor. Entonces, tienes mayor capacidad en calles con pendiente pronunciada. Cuando tú has calculado un sumidero de rejas, tienes que duplicar el área calculada, porque siempre se te va a llenar de basuritas, siempre. ¿No es cierto? Entonces, el clogging, que le dicen en inglés, el taponamiento sería en español, es aproximadamente el 50%. Y las dimensiones están normalizadas, 0.9 de largo por 0.60 de ancho. En la alcaldía creo que utilizan alguna medida extraordinaria que a mí me han dado, y hay que preguntar en la alcaldía de Cochabamba de qué ancho, de qué largo utilizan estas cunetas, porque ya tienen producidas muchas rejillas. Si tú les das una cuneta diferente, cuando se ha arruinado, se ha roto la rejilla, entonces ellos ni siquiera preguntan, llevan una rejilla, la ponen, punto, porque todas están normalizadas, ¿no es cierto? Pero si tú produces una cuneta de diferente medida, la has fregado a la alcaldía, ¿no es cierto? Porque cuando se arruine algo va a tener que fabricar uno nuevo, y eso de fabricar cosas normalmente tarda tiempo. Y puedes tener los mixtos, tienes la reja y además tienes la ventana, ¿no es cierto? Mejora toda la eficiencia, ¿no? El área neta será igual a 67 de la acumulada, se calcula con las capacidades de captación, tanto de la reja y como de la cuneta, por separado, y se suma a ambos, para saber cuál es la sumidero combinado, cómo es la eficiencia del sumidero combinado. Entonces, elección del tipo sumidero lateral, ¿no es cierto? Cuando tiene presencia de puntos intermedios en cuneta con pequeña pendiente, menor a 3%, por favor, longitudinal, sumidero lateral o de ventana. Presencia de materiales obstructivos en las cunetas, calles de tráfico intenso y pesado, aguas arriba de los cruces, tenemos cunetas de ventana para menor a 3%. Sumidero, este es un sumidero de rejas, cunetas con limitación en depresión, inexistencia de materiales obstructivos y puntos intermedios en la calle con alta pendiente, más allá del 5%. Combinada tienes esta figura, donde se utilizan en puntos bajos de las calles, en puntos intermedios de la cuneta con pendiente mínima entre 5 y 10 y presencia de residuos sobresalientes. Y hay cunetas múltiples también. No conviene hacer nada más extraño, por favor, como les he dicho. Me consta que la alcaldía municipal en obras públicas tienen producidos un montón de rejillas. O sea, de manera tal que se arruina uno, simplemente le van a cambiar las rejillas, no la mandan a reparar. ¿Ya? ¿Cómo va a ser la ubicación y emplazamiento? Espaciamiento en puntos bajos, reducción de pendiente longitudinal en calles, antes de los puentes y terraplenes, y preferiblemente antes de los cruces de las calles y pasos peatonales, o sea, pasos de cebra. Otras recomendaciones: analizar el esquema geométrico de cada calle, particularmente su sección transversal, de tal forma de decidir si se debe o no construir un sumidero a cada lado o solamente en el lado más bajo. En las intersecciones de las calles también. En otras palabras, simplemente debo dejar el paso de cebra peatonal libre, se acabó. Eso es. Y después, todos los elementos geométricos van en función a cumplir ese objetivo, nada más. Entonces, estas son declaraciones que te permiten entonces cumplir con el objetivo de las cunetas. Y esto es, establece una norma de referencia de desplazamiento máximo en función a la pendiente y se muestra acá. Si la pendiente es el desplazamiento 50, si la pendiente 0,4 es 60, 1 a 3 es 80. En calles mayores de 20 metros de ancho, la distancia máxima será de 50. Todo esto normalmente es una sugerencia de la norma, pero finalmente digo yo, tú vas a colocar tantos sumideros, tanto y en cuanto el paso peatonal siempre quede libre. El peatón siempre tiene la preferencia, por favor, siempre.
de los siempre. El peatón siempre va a tener la preferencia. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay nada el día lunes, entonces vamos a hacer un poquito del alcantarillado pluvial, el manejo de la planilla, que es similar a la planilla de alcantarillado sanitario, y un par de ejercicios de cunetas, ¿ya? Con eso estaríamos listos para poder dar el examen el día. Sí, voy a subir las diapositivas, enseguida las subo las diapositivas, ¿ya? Por favor, entonces, a ver, para no olvidarme, de una vez la subiré, crear material. Las diapositivas. Un segundito, por favor, ¿ya? Voy a seguir subiendo algunas cositas. Ingeniero. Sí, el nomograma también les voy a dar, porque si no, el nomograma no van a poder hacer sin nomograma nada, ¿ya? Un segundito, déjame elevarlas a lo que estamos intentando hacer y enseguida ya te atiendo. Un segundito, por favor, si no me voy a olvidar de subir las presentaciones y después va a ser un desastre. Ya. A ver. Y algo más. Ya. Listo. A ver, sí, ahora sí te puedo atender. Dime. En los desniveles, las rejillas serían sin depreciación, ¿no? Sin depresión. Claro, porque estás en un SAG, ¿no? Nada más. ¿Ya? Ahorita te muestro una presentación cada vez. Ya. Listo, ya tienes, ¿ya? Entonces, veamos algunos de esos grafiquitos, por favor. Se les han dado ábacos, como el que está presente. Los ábacos del sumidero de ventana son 3, que corresponden a la relación de intersección en sumidero de ventana, la cuneta de 0,90, la cuneta de 0,60 y la cuneta de 0,30. Entonces, tienes, de acuerdo a la cuneta, que utilizar uno de los ábacos. ¿Cómo se utiliza el ábaco? Tú vienes con el ancho de inundación. Si estuvieses, por ejemplo, en una zona comercial, este ancho sería 1.5.
Del ancho 1.5 vas a ir entonces hasta la pendiente longitudinal de la calle, digamos que sea esta, 0.04. Disculpe, no está presentado en pantalla. Perdón. Este es entonces. ¿Ahora sí? Sí, Sí, ingeniero. Ya. Entonces tienes, por ejemplo, un ancho de inundación de 1.5 metros, entonces, y una pendiente longitudinal de 0.04. Subes. Aquí, llegas a la derecha hasta la pendiente transversal, que normalmente es 2%. Entonces aquí está 0.15, 0.3, no hay 2%, entonces tienes que meterle más o menos a la mitad, hasta aquí. Y subes. Y entonces el ancho de intercepción es Q sub I sobre Q, es 0.85, digamos, en la relación de intercepción. Entonces 0.85 del caudal, 0.85 del caudal, va a ser captado. El 15% restante se va. Es contribución de la nueva cuneta, ya el 15% restante. Tienes entonces este para cuneta de 0.30. Lo mismo es acá. No te olvides que la ventana es 4.5 aquí. Si la ventana fuera 1.50 nomás, es una ventana particular, una sola ventanita, 1.5. Me voy hasta 0.04, hemos dicho, no 0.04, aquí está, este es, hasta aquí. Voy a la derecha hasta 0.02, que no hay 0.5 y 0.3, entonces a la mitad. Y subo. Su relación de intercepción estuviera entre 0.4 y 0.5, muy poquito. ¿Ya? Para que un sumidero esté bien, tiene que por lo menos tener una intercepción de más del 70%, más del 70%. Si no, no estás con un buen sumidero. Tienes que aumentar el sumidero. Entonces, digamos que no me alcanza con esta cuneta de 0.30, voy a la cuneta de 0.60. Esta es la cuneta de 0.60. Y otra vez, ancho de inundación 1.5, me voy a la 4, y voy a la derecha hasta 0.2, 0.7 ya. Con solamente haber aumentado, digamos, el ancho de la cuneta a 0.60, nada más. Entonces uno tiene muchas opciones bajo las cuales puede desarrollar su cuneta. Vamos a terminar el curso haciendo algún ejercicio, por favor, porque todavía tengo tiempo. Déjenme traer mi tablet, un segundito, y una vez que está mi tablet, recién vamos a hacer. A ver. ¿Dónde está mi tablet? Ahora sí. Bien. Está instalando, ¿no?
la tablet, por favor, un segundito. Ok. Bien, vamos a ver entonces, y voy a traer una imagen del gráfico del doctor Ayala ya para ver el gráfico ese que hemos visto que se llama en nuestra presentación. Eso más voy a ver ahorita en este momento. Por favor, vayan a su presentación y saquen el gráfico del doctor Ayala. ¿Ya? Ahí está. Voy a mostrar entonces el grafiquito del famoso doctor Ayala. Ahí está. Ok. El problema dice así. Determínese, dice, una longitud de ventana, ¿no es cierto? Determínese la longitud de ventana de un sumidero ubicado en un punto donde se concentra un gasto de 40 litros por segundo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que el gasto Q es igual a 40 litros segundo. Eso es lo primero. Un gastito es de 40 litros por segundo. Siendo la pendiente longitudinal de la calle S sub 0 igual, en S sub 0 es igual a 6%. Y la pendiente transversal, 2%. Entonces tengo las dos pendientes, la pendiente longitudinal, la pendiente transversal. Bueno, ahora voy a ver en el gráfico del doctor Ayala. Voy a entrar con Q 40 litros por segundo. ¿Dónde está Q? Aquí está Q 40 litros por segundo. Este es Q 40 litros por segundo. S igual 6% es la pendiente longitudinal de la calle. Aquí 6%. Este es 6%. Ahí está la pendiente longitudinal de la calle, 6%. Y se obtiene una longitud de ventana, vamos a ver, me voy a venir, aquí está 6%, me voy a ir hasta el Q40, ¿no? Aquí. Vamos a intentar, no sé dónde estará mi reglita, en este caso. Este es el color de la calle, este es no sé qué. Shapes, no son shapes. Antes tenía una reglita, ahora ya no tengo mi reglita. Intentaremos hacer. No me mi reglita entonces. Vamos a ver dónde estamos. Aquí.
Entonces vamos con 6%, ¿no? Arriba. Hasta aproximadamente 40 litros por segundo. Hasta ahí 40 litros por segundo. Y después voy a ver al otro lado, voy a ver cuánto es W, que es S por Y, ¿no es cierto? Lo que estoy buscando es realmente cuánto es S por Y. Entonces, hasta aquí es 6. Entonces voy a buscar al otro lado, ¿no es cierto? 6 aquí al otro lado. Con 40 aquí y aquí. Listo. Aproximadamente, ¿no es cierto? No es exactito, ¿no? Vas a tener un sumidero de ventana de unos 2.50, 60, 70. Entonces, la longitud del sumidero va a ser 2.70. Entonces, otra vez, longitud del sumidero va a ser igual a 2.70 metros, utilizando este abaco. ¿No es cierto? Ya, entonces eso es bastante importante cuando esté manejando entonces los ábacos. ¿Ya? Otro ejemplo. Entonces, disculpe, ¿no estoy usando en el abaco el gasto de 60 litros? Creo que 40 está más arriba. 40 más arriba, sí. Lo que pasa es que no tengo mis herramientas, ¿ya? Aquí, por aquí debería estar, ¿no? Ahí, ¿ya? Listo, entonces eso es simplemente para saber cómo se utiliza esto, ya nada más. No está exactito, ya, por favor, simplemente es modo de uso del abaco, ¿ya? Está bien, Inge, gracias. Okay. Bien, señores, entonces vamos a ver otro. Dice así, en una calle de urbanización, primero vamos a ver esto, de acá. Esto lo borraremos. A ver si se puede borrar, no sé. Tengo que acostumbrarme a este nuevo whiteboard. Ya está. Al borrador. Aquí también. Al borrador y aquí también al borrador. Esto no sé qué es, pero este borrador, ya está. Ya está. Dice así, una calle de una urbanización recibe las aguas de lluvia de las parcelas ubicadas en el lado izquierdo, que tiene una longitud de 20 metros. Entonces, aquí vamos a ver, es una calle, no es esto, una calle, caramba. Una calle que tiene una longitud igual a 120 metros. Y esa es la longitud de la calle. Quizás voy a mejorar un poquito mi dibujo ya, porque está bastante horrible. Bien. Vamos a ver si aquí tengo alguna figurita. Shapes. Vamos a hacer un shape así, un cuadradín, y lo vamos a trasladar un poquitito para allá. No. Nada. Vamos a hacerlo más como antiguamente se hacía, nada más, ¿ya? Aquí más, aquí. ¿Sí? Oh, Control Z. No más. Listo.
Esto a manopla. La línea, ¿no? Esta otra línea también. La calle entonces tiene una longitud igual a 120 metros. Una calle medio chueca de dibujar, no importa. Para el efecto sigue lo mismo, ¿no es cierto? Y tiene aporte del lado izquierdo. Aquí, al lado izquierdo, un montón de aportes. De una área, no sé cuál será el área, ¿no es cierto? Y al lado derecho también va a tener aportes. No solamente al lado izquierdo, sino también va a tener al lado derecho los aportes de las aguas de lluvia. ¿De acuerdo? Entonces, hay que fijarse qué aportes vas a tener. Entonces, en este caso, los aportes son la pendiente longitudinal primero, pendiente longitudinal de la calle. Entonces la pendiente longitudinal de la calle va a ser igual a 3.5%. Esa es la pendiente longitudinal de la calle. Y la pendiente transversal es 2%. Esos son los dos pendientes. Solo se quiere utilizar sumideros de ventana. Eso es también algo que debes tomar en cuenta. ¿Sí? ¿Qué sumideros de ventana? Solo quieres utilizar sumideros de ventana de longitud de unos 50 metros con depresión de 0,30. Entonces tienes que traer aquí otro gráfico, ¿no es cierto? El gráfico que te diga que solamente vas a utilizar los sumideros de ventana. Entonces este gráfico ya no me sirve. Ya, lo voy a borrar el gráfico. Ya, y voy a traer entonces el del sumidero de ventana, que lo tenía ya. Este es. De 1.05, ¿no es cierto? Con depresión de 0.30. Primero me fijo la depresión. Este es 1.5 la longitud de ventana. La cuneta es de 0.60 aquí. La cuneta es de 0.90 aquí. La primera de las imágenes tiene que ser. Aquí tienes la cuneta de la depresión de 0.30. Entonces, esa es la depresión que te están queriendo mostrar. Entonces tenemos, sí, esa es la depresión. Determínese el gasto captado por el sumidero, el número requerido y la separación entre ellos, a fin de que la zona inundada no sea mayor que unos 50 metros, considerando que el aporte de las parcelas es homogéneo a lo largo de la vía y el orden es de 0.6 litros por segundo por cada metro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Tendríamos que utilizar este, ¿no es cierto? Vamos a sacar una foto a este, que es el sumidero de 1.50, me he dicho. Entonces lo voy a trazar este aquí. Listo. Y me voy a mi whiteboard. No creo que no hagas hoy. Otra vez foto. A ver. Y mira, aquí control B. No da. Qué pena, no da. Vamos a utilizar en otro de estos.
Enseguida, por favor, voy a compartir una figura y estoy creando la figura. ¿De acuerdo? Ahora sí. Me ha costado, caramba. Entonces, es esta imagen la que quiero. Listo. Voy a agrandarlo un poco. Listo. Entonces, dice el ancho de cuneta, el ancho de inundación es 1.5 metros. Entonces, tengo que estar acá. 1.5 metros, ¿no es cierto? Vamos a ver. Este es uno. En verde lo vamos a meter. Este es 1.5 metros aquí. ¿Ya? Y tienes que ir entonces a la pendiente longitudinal. La pendiente longitudinal era 3%, entonces voy a subir al 3%. Ahí está 3%. La pendiente longitudinal es 3%. La pendiente transversal es 2%, entonces voy a ir a 2%. Hasta por ahí. Y luego subo, ¿no es cierto? Voy a subir. Ya. Entonces, esa relación de intercepción, como ustedes podrán ver, es aproximadamente 0,5, una cosa así, ¿no es cierto? Y obviamente no me está interesando, si es que fuese eso, ¿no es cierto? Para ese sumidero, ¿no? Voy a ver primero, esa es una forma de trabajar que se tiene ya para cuando tienes 1.5 y estás utilizando una intercepción de aproximadamente 0,50. No me interesa, por lo tanto no me interesa utilizar este sumidero en particular, ¿ya? Entonces lo primero que hago es mirar si agarra o no agarra el sumidero. Ok, no agarra, tengo que ver otro sumidero. Ok, fuera este entonces. No hay más remedio, fuera. ¿Qué puedo hacer? Fuera. Listo, fuera todo. ¿Ya? Entonces, pues no da. Ya no da. Entonces, todo está fuera. ¿Qué otro sumidero? Tendré que buscar o mayor, o un sumidero más grande, o una depresión mayor. ¿No es cierto? Este es demasiado pequeño, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver cómo vamos a resolver esto. Primero, voy a ver cuánto es el borde, cuánto es la altura Y que genera, esto es 0.6, en este momento esto es 0.6 litro segundo metro, ¿no es cierto? Si son 120 metros, entonces 0.6. El caudal total sería 0.6. 120 por... El caudal total sería 72 litros por segundo. Aquí abajo voy a tener 72 litros segundo. En el último, al final de los 120 metros, ¿no es cierto? Voy a tener entonces ese caudal. Muy bien. Y ya, ahora sí, tengo que ver entonces la cuneta. ¿Cómo está la cuneta? ¿Cuál es la capacidad de la cuneta? La cuneta, en realidad, voy a ver que si se quiere mantener un máximo de ancho inundado de calle SW, ¿no es cierto? O S por Y, ¿no es cierto? 1, 2, SW, perdón. El W es máximo 1.50. Ese es el ancho inundable, ¿no es cierto? El ancho inundable para una pendiente transversal del 2%, aquí 2% de pendiente transversal, ¿no es cierto? Entonces, en el borde de la acera, Y va a ser igual entonces
a la pendiente de 0.02 multiplicado por este 1.50. Entonces Y va a ser igual a 0.03 metros. O Y también es igual, entonces, 3 centímetros. ¿Por qué pongo 3 centímetros? Porque en el diagrama, en el nomograma de Isard, ¿no es cierto? En el nomograma de Isard las cosas van en centímetros, no en metros. Muy bien. Aquí voy a utilizar entonces la fórmula de Isard, no el nomograma, sino voy a intentar utilizar la fórmula de Isard para encontrar cuánto es el caudal, ¿no es cierto?, que este 1.50 metros genera, dada una pendiente transversal de 0.02%. Entonces, el caudal, según Isard, es igual a 0.00175, que multiplica a Z sobre N, ¿no es cierto?, y que multiplica la pendiente a la 1/2, y además Y a la 8/3. Esa es entonces la fórmula de Isard, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos conocido como fórmula de Isard. Esto es Isard. Bien. Entonces voy a empezar a ver cuánto es Z. Z es el inverso de la pendiente transversal. Entonces esto es igual a 50, ya lo hemos visto en algún lado. Y Z sobre N va a ser igual entonces a 50. Al no decir nada es 0.016 esto. Y esto es igual a 3.125. Listo. Ahora sí estoy en posición de poder calcular, poder reemplazar valores aquí. El caudal va a ser igual entonces a 0.00175, que multiplica a Z sobre N, ya lo tengo por acá, 3.125. La pendiente de transversal es 6%, ¿no es cierto? Entonces, 0.06 a la 1/2. Y Y entra en centímetros, señores. Entonces, Y ya lo tengo calculado, aquí es 3 centímetros. Entonces, por 3 elevado a la 8/3. Entonces, este caudal, sacado así, de esa manera, es 25 litros segundo. $25 litros por segundo es el caudal. Entonces, si tú quieres que el agua no inunde más de este 1.50, este 1.50 que está aquí, que tú dices, estás en área comercial, por lo tanto me has dicho, yo no quiero que se inunde más del 1.50, este 1.50 de acá. Si no quiero que se inunde más de 1.50, entonces tú debes limitar el caudal a 25 litros por segundo. Y lo limitas a través de un sumidero, o de 2 sumideros, o de varios sumideros. Hay que ver cuántos sumideros vas a tener, ¿no es cierto? Entonces, eso es clave, por favor. Ya vas a ver qué sumideros van. Ya hemos visto el sumidero de 1.50 y
simplemente dices tú, ay caramba, ese sumidero me va a captar solamente 50% del primer sumidero, sin embargo lo puedo ya, este es 20, no es 25. A ver, alguien ha hecho el cálculo, por favor. Esto, entonces, Q es igual a 20 litros segundo. Si más de 20 litros segundo, se va a inundar más de 1.50. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ese sería el gasto máximo permitido en la calle, siendo que el aporte este es de 0.6, el aporte del lado izquierdo y el aporte del lado derecho es 0.6 litros por segundo. ¿De acuerdo? Ese es entonces el primer sumidero. El primer sumidero desde el punto más alto de la calle, entonces L, la longitud desde el punto más alto va a ser los 20 litros, que son máximos para inundar 1.50 sobre el gasto unitario, que es 0.6, que es el gasto unitario. Y entonces voy a tener 33.3 metros. El primer sumidero va a estar por aquí, a una distancia igual a 33 metros. ¿Ya? Una distancia de 33 metros, entonces tú tienes el primero de los sumideros aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ahora hay que ver cuánto va a agarrar este sumidero. Si este sumidero estuviera en una depresión, agarra el 100%. Pero no está en una depresión, me han dicho que está en calzada. Y además no es un sumidero de rexa, es un sumidero de ventana, ¿no? Sumidero ventana. Solamente he colocado aquí como para decir que hay un sumidero, la ubicación del sumidero nada más. Bien. Vamos a ver entonces, no funciona con 0.50, ¿no es cierto? Tendremos que ver un otro sumidero que me funcione mejor. A ver, vamos a ver un otro. Aquí. Caramba. Por aquí, 1.50 a 0.03, bueno, si no lo puedo sacar otra vez, pero me va a tardar tiempo. 1.50 hasta 0.03, que es este, tiro a la derecha, hasta aquí, subo, 0.80 y pico, ¿no? Y simplemente tengo una ventana de 3 metros. Voy a utilizar entonces una ventana de 3 metros con una cuneta de 30 centímetros. Otra vez, aquí 1.5, me voy hasta la pendiente longitudinal, que es 3, es esta línea de 0.03, esta. Me tiro a la derecha hasta 0.02. Como no hay 0.15 y 0.03, entonces por aquí. ¿No? A ver, otra vez, este de aquí hasta el 0.03 que está arribita aquí, hasta por aquí, que es la mitad, y arriba 0.8. Ok, voy a utilizar entonces 0.8. Muy bien. Entonces, la relación de intercepción, ¿no es cierto? Q interceptado sobre Q, estamos viendo que es 0.8 para una ventana de 3 metros. En cuneta de 0.3. O sea, su depresión 0.3 de la cuneta. Y estamos utilizando una ventana de 0. ¿Qué se llama? Una ventana de 3 metros. Ok, hasta ahí está bien. Entonces, el caudal interceptado
va a ser igual entonces a eso que acabo de encontrar, que es 0.8, que es esta relación Q sub I, ¿no es cierto?, por Q. Y yo ya tengo Q, ¿no es cierto? Está viniendo, si no quiero que se inunde más que 1.50, tengo que utilizar 20 litros por segundo. Entonces 0.8 por 20. Y esto va a ser igual entonces a 16 litros segundo. Entonces el caudal interceptado calculado es 0.16 litros por segundo. Muy bien, ese es el caudal interceptado. Ahora, obviamente, tienes un caudal remanente. El caudal remanente va a ser igual al caudal total menos el caudal interceptado. Menos caudal interceptado. Es 20 menos 16 igual 4. Entonces, el caudal remanente es igual a 4 litros por segundo. Esto es aporte al siguiente. Entonces tienes el aporte al siguiente sumidero igual 4 litros por segundo. Ahora muy bien, el caudal sub 2. El caudal que estoy queriendo buscar es el caudal unitario, ¿no es cierto? Caudal unitario por la longitud más este caudal remanente, ¿no es cierto? Entonces, este caudal está limitado a 20 litros por segundo, no hay más. Porque si es más de 20 litros por segundo, se va a inundar más metros, ¿no es cierto? Entonces, el caudal sub 2 es el caudal unitario por la longitud, y aquí tengo que despejar la longitud, nada más. Entonces, esto es igual, entonces la longitud va a ser igual al caudal sub 2 menos el caudal remanente sobre el caudal unitario. Pero yo sé que el caudal 2 está limitado a 20. 20 menos, entonces la longitud va a ser igual a 20 menos los 4 litros por segundo sobre el caudal unitario, que es 0.6. Esto va a ser igual a 16 sobre 0.6, y esto es igual entonces a 30 metros. Entonces, si utilizamos sumideros de longitud de 3 metros, el primero va a estar ubicado, el primero de los sumideros va a estar ubicado a los 33.3 metros. El siguiente de aquí va a estar a 30 metros, y el siguiente a 30 metros, y el siguiente a 30 metros. Eso si no se quiere que la calle se inunde más de unos 50. Entonces, aquí, ¿no es cierto? La longitud sub 1, que es esta longitud que acabamos de encontrar, es 30 metros. 30 metros. No, perdón, 16 sobre 0.3 es 27 metros, 30 metros, ¿no es cierto? A 30 metros voy a ubicar. La longitud sub 1 era 33 metros. Por lo tanto, lo que me queda remanente es de la longitud total de la calle, es cierto, 20 metros. La primera la he encontrado a 33 metros. ¿No es cierto? Entonces tengo 87 metros que están sin sumidero, ¿no es cierto? Entonces, el número de sumideros colocados a 30 metros va a ser igual entonces a 87 metros sobre los 30 metros que estoy sacando de ahí. Esto va a ser igual entonces 2.9, y esto va a ser igual a 3.0 sumideros.
Entonces vas a requerir 3 sumideros más. Se requieren 3 sumideros más. Ya. Y con eso habrías terminado este ejercicio. De esa manera entonces vamos a colocar los sumideros. La única manera que te intercepten el total y no haya caudal remanente es cuando el sumidero está en una posición saj, o sea, en una posición como en una hondonada, así diríamos. ¿Ya? Ese es entonces el sumidero. ¿Ya? Esos son los sumideros de ventana. Los sumideros de calzada tienen su propia imagen, ¿no es cierto? Y su cálculo también es directo, estrictamente directo. Bien, señores, me toca otra clase, 11:15 es ahorita. Tengo que entrar a la clase de plantas de tratamiento. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias.